Resumiendo un poquito aquí lo que son sustancias puras y mezclas, decimos que las sustancias puras son aquellas que están hechas de un solo componente, mientras las mezclas están hechas de dos o más componentes. Las sustancias puras, como están hechas de un solo componente, ese componente puede ser bien sea un elemento, una sustancia pura simple, o una sustancia pura compuesta, o simplemente llamado compuesto. ¿Ok? Cuando hablamos de un componente puede ser un elemento como el cloro o como el sodio, recordando pues que el cloro en su forma pura es un gas tóxico y el sodio es un sólido explosivo, pero cuando se unen, se juntan a nivel de átomos, nos forman una sustancia que se llama la sal de cocina, que no es ni sólida o explosivo, ni tampoco es un gas tóxico. De hecho es un alimento, algo que nos podemos comer. Así que cuando pasamos de elementos a compuestos, a esto se le llama un cambio o proceso químico, porque las sustancias que tenemos en el antes son diferentes a las que tenemos en el después, son de diferente identidad. Y eso sucede porque hay un cambio en la combinación de átomos. Si comparamos el antes con el después, en el antes los átomos están separados, manejando una combinación, digamos pues están separados, y acá se maneja una combinación diferente porque están juntos, ¿ya? Hay una recombinación de átomos. Y eso tiene su efecto en que las sustancias en el antes y en el después son diferentes, ¿ok? Esto pasa cuando pasamos de elementos a compuestos o de compuestos a elementos. Es un cambio o proceso químico, ¿ya? Si hablo de las mezclas son las que tienen dos o más componentes. Estas mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas donde no distinguimos los componentes a simple vista, porque pues como son dos o más componentes, en las homogéneas no los distinguimos a simple vista como pasa ahí con el agua y la sal. En tanto que en las mezclas heterogéneas sí se distinguen a simple vista esos componentes. También me gustaría aquí anotar que, bien sea que tengamos mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, cuando vamos a separar estas mezclas en sus componentes, en este caso agua y sal, eso se hace a través de un proceso físico o un cambio físico. ¿Por qué? Pues porque las sustancias en el antes, digamos pues si estamos separando la mezcla, aquí en el antes tengo agua y sal. En el antes tengo agua y sal. Y cuando separo, en el después sigo teniendo agua y sal, solamente que están separadas, pero siguen siendo agua y sal, la misma identidad de la sustancia, en el antes y en el después. Como no cambia esa identidad de las sustancias entre el antes y el después, se llama proceso físico o cambio físico, ¿ya? Lo mismo pasa cuando hablamos de mezclas heterogéneas. Si voy a separar sus componentes, tengo en el antes tomate, la masa, el queso, y en el después también tengo tomate, la masa, el queso y otros componentes. En todo caso son los mismos que están aquí en el antes y en el después de la separación. Por lo tanto, entonces estamos hablando de un cambio o proceso físico. La identidad de las sustancias en el antes es la misma que en el después. Son las mismas sustancias, cosa que no pasa, recordemos, en el cambio o proceso químico, donde tengo unas sustancias en el antes y otras sustancias en el después. Y todo eso es porque hay una recombinación, un cambio en la combinación a nivel atómico. Aquí estaban unidos los átomos de sodio y cloro, recordemos, y acá estaban separados. En cambio, cuando hablamos de procesos físicos no hay una recombinación a nivel atómico, por lo tanto las sustancias en el antes son las mismas sustancias que hay en el después. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si estamos hablando de sustancias puras, y si también estamos hablando de mezclas. ¿Ok? Aquí más de lo mismo que había dicho, si tengo la sal de cocina y la separo en sus componentes, entonces eso es a través de un proceso químico porque cambian las sustancias y hay una recombinación a nivel atómico. Aquí pongo el ejemplo del dióxido de carbono que se separa en sus elementos carbono y oxígeno. El carbono en su forma natural es diamante, aunque también tiene otras formas. El oxígeno es el gas que respiramos. Y acá el dióxido de carbono es una sustancia completamente diferente, pues que la expulsan las plantas químicas, que también la usan las plantas.
En todo caso, fijémonos que no son las mismas sustancias en el antes y en el después. Proceso o cambio químico. Aquí tenemos un compuesto y acá sus elementos. Lo mismo sucede con el agua, cuando se separan sus componentes. Hidrógeno, que es un gas inflamable, y oxígeno, que es el gas que respiramos, es muy diferente al agua. ¿Ya? Por lo tanto, las sustancias son diferentes. Hablamos de proceso químico. Recordando que este es un compuesto y estos son sus elementos. Aquí cuando hablamos de la pizza se separan sus componentes, proceso físico, porque la pizza es una mezcla. La ensalada de frutos también es una mezcla, se separan sus componentes a través de un proceso físico. El limón, que es una mezcla, se separan sus componentes a través de un proceso físico. Lo mismo pasa con el aire, se separan sus componentes a través de un proceso físico. La limonada, la fresa también. Y bueno, hablando de tipos de mezclas, tenemos homogéneas y heterogéneas. Me pregunto, ¿la pizza será una mezcla homogénea o heterogénea? La pizza es una mezcla heterogénea porque se distinguen a simple vista sus componentes, el tomate, el queso, la masa. Aquí tenemos, ¿qué será esto? Cilantro, tal vez. La limonada. ¿Mezcla homogénea o heterogénea? La limonada, tal como la vemos ahí, es una mezcla homogénea porque pues, no se distinguen a simple vista sus componentes. ¿Ya? Mezcla homogénea. ¿El limón será mezcla homogénea o heterogénea? Yo aquí estoy distinguiendo a simple vista varias cosas. La tapita del limón, estoy distinguiendo esta telita blanca por acá, esto verde. Entonces se distinguen a simple vista los diferentes componentes que forman el limón. Por lo tanto, el limón es una mezcla heterogénea. ¿Ok? Si fuese la pulpa del limón o la limonada, ahí yo no me daría cuenta a simple vista que hay varias cosas, varios componentes. Entonces clasificaría como mezcla homogénea. ¿Ok? ¿El aire será una mezcla homogénea o heterogénea? El aire es una mezcla homogénea porque yo aquí no distingo a simple vista el oxígeno, ni el nitrógeno, ni los demás gases. Una mezcla homogénea, el aire. ¿La ensalada de frutas homogénea o heterogénea? Aquí estamos hablando de una mezcla heterogénea, pues porque se notan, se distinguen a simple vista los diferentes componentes. ¿La fresa es homogénea o heterogénea? La fresa es una mezcla homogénea, al igual que el limón, yo aquí estoy distinguiendo varias cosas, ¿verdad? Esto verdecito por acá, también distingo las semillitas por acá, los rojitos, entonces aquí se distinguen a simple vista varios componentes, entonces la fresa clasifica como mezcla heterogénea.